Me acompaña aquí en el estudio, es un honor, Jonathan Heath, economista. Jonathan, gracias por estar aquí. Un placer. Y también está el propio Héctor Villarreal, que ya lo veíamos en esta nota, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Héctor, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Pues antes de irnos un corte, dejar la siguiente pregunta planteada y les pediría que, regresando, la contesten. ¿Cómo ven este llamado que hace el sector privado de incluso incrementar el recorte en 50,000 millones de pesos? Y pues ya planteaba ahí estas visiones, por ejemplo, la del Consejo Coordinador Empresarial, que pide un mayor recorte. Ya veremos qué pasa en diputados, porque obviamente cuando se trata de dinero todo el mundo jala la cobija y no será sencillo mantener el recorte como está planteado ahora. Te preguntaría, Jonathan, ¿cómo ves esto que plantea el Consejo Coordinador Empresarial en cuanto a aumentar el recorte en 50,000 millones? Yo lo veo muy necesario. Si vemos las grandes líneas de lo que está proponiendo el Ejecutivo, los requerimientos financieros del sector público, que es al final la cifra final, del 2016 al 2017 el esfuerzo es apenas del 0.1% del PIB, y con eso piensan que se va a reducir el saldo histórico de la deuda. La verdad, a mí no me cuadran los números. Entonces yo realmente creo que para revertir la tendencia del alza en la deuda pública como porcentaje del PIB, definitivamente se requiere de un esfuerzo mucho mayor de lo que se está planteando. Héctor, en tu caso, ¿cómo observas esta posibilidad de que se aumentara el recorte para mantener justo pues estos parámetros? Porque de otra forma lo que tendremos en poco tiempo sería Standard & Poor's y Moody's, sobre todo, que son las dos que han hablado y han puesto la lupa sobre todo en la evolución de las finanzas públicas y lo que esto podría ocasionar. Mira, es que si el objetivo fuera una reducción de los saldos históricos, entonces un recorte mayor sería obligado. Pero, al menos en mi opinión, en el corto plazo, sin una mayor planeación, es muy difícil ver un recorte más profundo. Ahorita los ramos administrativos ya fueron sumamente podados, y incluso hay muchos programas que se están yendo a presupuesto cero o que están desapareciendo, que van a tener afectaciones directas en población. La infraestructura, la inversión está por el piso. Entonces la pregunta sería, pues sí, un recorte bienvenido, pero yo creo que hay que planear muy bien dónde hacerlo y probablemente un cambio a fondo en la estructura programática, terriblemente obsoleta, pero eso no lo haces de la noche a la mañana. No será sencillo. Ahora, tú escribes hoy en el periódico Reforma, Jonathan, con respecto a pues estas perspectivas que tiene el punto medio, digamos 2.5% o 2.6% incluso en cuanto al crecimiento proyectado para el próximo año, y sobre todo 2.4% para que lo platicamos en radio también, que parecería demasiado optimista, sobre todo en el escenario en el que está moviendo México en el mundo. Definitivamente, yo creo que este año no vamos a alcanzar olvídense del 2.4, creo que sí, con suerte podemos alcanzar el 2. Yo creo que el plantear un crecimiento de ese tipo, ya medio sabiendo que va a ser casi imposible lograrlo, pone una base de comparación para plantear los ingresos de 2017 en duda. Entonces yo creo que estos supuestos macroeconómicos sí no son del todo realistas. Ahora, Héctor, ¿tú cómo lo ves en términos de lo que se proyecta en cuanto a crecimiento? Bueno, ponen un tipo de cambio de 18,20, un crecimiento de 2.5%. En cuanto, ¿es realmente lograble? Es decir, ¿es realista poder trabajar con un presupuesto que tiene estos planteamientos? Bueno, el presupuesto está cuadrado para esos parámetros. Aquí la pregunta, y yo creo que es el punto de Jonathan, es hasta dónde son realistas. Ya empiezan una serie de analistas a hablar de que quizás el 2.5 está muy optimista. Yo creo que va a depender en cómo cierre el año y qué tan rápido salgamos de esta volatilidad observada, que sí ha sido muy onerosa para la economía. Por el lado del consumo, y digo, yo entiendo los desbalances que hay que cuidar, hay un déficit en cuenta corriente importante, pero pues también al sacar dinero del gasto público es probable que eso también produzca una contracción. Entonces, que es otro de los efectos que habrá que estar evaluando. Sobre todo porque el gasto de inversión pues se reduce, ¿no? Es decir, y bastante. Y ese pues, finalmente es el que mueve o genera un efecto multiplicador. Pues no necesariamente. Vamos a las cifras del INEGI, que ve realmente lo que es el valor agregado del gasto público. Y la inversión pública viene cayendo. Este año, el 2016, va a ser el 7º año consecutivo. El primer trimestre del 2016 estuvo 13.5% real por debajo de hace un año.
y realmente hasta ahorita ha sido el único componente por el lado del gasto del PIB que ha tenido una contribución negativa al crecimiento económico. Entonces, restarle algo que no ha sido muy efectivo, pues no me queda tan claro que eso realmente va a jugar un papel tan importante, ¿no? Que eso es algo realmente interesante, esto que mencionas, sobre todo por la eficacia del mismo, ¿no? Que ahí es en donde podríamos poner mucha atención y ahí hay muchos asuntos en términos del dinero que se pierde en el ejercicio del gasto, ¿no? Es decir, en corrupción, básicamente. Y en mala planeación y en calidad del gasto en general. Ahora, inversión siempre es una variable complicada porque tiene su efecto en crecimiento de corto plazo por el lado de la demanda, pero también hay una serie de efectos de mediano y largo plazo que tendrían que ser evaluados. Pareciera que hasta ahorita, y termina siendo insulto sobre ofensa, ha sido muy poco el gasto en inversión y quizás no de la mejor calidad. Claro. Ahora, ¿ustedes cómo observan? Porque el punto de inflexión parecería que es las calificadoras, ¿no? Este pronunciamiento que hizo Standard & Poor's, antes Moody's, que ya lo había hecho con cierta anticipación, que en realidad es la manifestación de un deterioro de las finanzas. Es decir, no es un tema en donde pues, la autonomía de Standard & Poor's lo determina, sino es algo que con eso, justamente por eso están ahí estas calificadoras para tomar esta decisión. ¿Verían que es, y Héctor, te pregunto a ti primero, ¿verías que es inevitable que dado el presupuesto como lo estamos viendo, vayamos a tener una degradación de la calificación? Mira, es que no sorprende. Para entender lo que sucedió en este presupuesto, déjame dar bien rápido unos datos. Ya salía uno en la cápsula anterior. Cerca de lo que va a gastar el gobierno en pensiones este año representa como el 90% de la recaudación por IVA. Si tú te vas al resto de los ingresos tributarios, dices, tienes un ISR que se espera captar un muy sano 7%, pero de repente nos acordamos que el gasto federalizado es 7.2% del PIB. Y si te vas al servicio, si quitas de los ingresos tributarios el ISR y el IVA, lo que estamos gastando ahorita en deuda, de servicio de la deuda, es mayor que el resto de los ingresos tributarios. Entonces, ahí surgen muchísimas dudas. ¿Cómo se va a financiar este gobierno sin requerimientos financieros? Porque lo que recibe de ingresos petroleros, que se espera que sea 1,5%, es muy precario. El problema es que la tendencia, tanto por el lado de gasto en pensiones como por el lado de servicio de la deuda, se espera que crezcan en los siguientes años. Entonces, más allá, Rodrigo, Jonathan, de que tiene que haber una tremenda reforma por el lado del gasto público, también se necesitan más ingresos. Mientras esto no cambie, va a ser muy difícil tener calificadoras optimistas. Pues tú lo escribes hoy, también tu perspectiva no es muy positiva en términos de que se pueda mantener la calificación, ¿no? Sobre todo en la fragilidad presupuestal. No, lo que pasa es que Moody's nos tiene con una calificación de A3. Pertenecemos a la familia de las As. ¡Wow! Sí. Y la verdad, un país con las características de México, cuya deuda ha aumentado 20 puntos porcentuales del PIB en 10 años, no merece una calificación a ese nivel. Igual también Standard & Poor's nos tiene la parte alta de los triple Bs, triple B+. No es realmente compatible con otros países similares que tienen esa misma calificación, y por eso precisamente están bajando la calificación. No hay que confundir. Tampoco estamos como Brasil. Sí. Brasil lo bajaron a nivel especulativo, lo bajaron a basura, debajo de triple B menos. Estamos todavía bastante por arriba. Sin embargo, tampoco creo que merecemos la calificación de la familia de las As. Ahora una pregunta difícil. ¿Cuál sería un presupuesto con el margen de maniobra y con lo que ustedes dos entienden? Por eso me interesaba mucho platicar con ustedes. ¿Cuál sería un elemento de un presupuesto ideal si es que se pudiera tener? ¿En el corto plazo? En el que con el tiempo que te... Es que yo creo que aquí hay dos momentos. A ver, aquí, y yo lo veo con buenos ojos, pues hubo una intención de preservar una estabilidad financiera y todo. Por eso vimos el tipo de recortes que están presentes. Ahora, no puede continuar la tendencia, Rodrigo. Tendríamos que estar pensando en un nuevo sistema fiscal, o sea, un nuevo sistema fiscal que evalúe gasto a fondo, que nos dé mayores fuentes de ingresos, que empiece a tener proyecciones, y yo creo que aquí se está creando la necesidad de un consejo fiscal. Una serie de organizaciones de la sociedad civil presentaron una iniciativa en Cámara hace 10 días, un consejo fiscal que de manera autónoma, con criterios técnicos, respetado
recomendado por todo el mundo, haga proyecciones de ingreso, gasto y deuda en el largo plazo y que esto te permita meterte en una ruta de planeación. Una de las cosas que veíamos en la rueda de prensa de ayer y que nos preocupó mucho, con este tipo de paquetes van a surgir una serie de tensiones intergeneracionales muy importantes. Hay grupos particulares afectados que pues al rato el problema puede pasar de económico a político y yo creo que sí habría que poner mucha atención en eso. Y social, Jonathan, ¿cuál sería tu paquete? Pues bueno, así a nivel primeramente de los grandes números, lo que se necesita es un presupuesto que tenga un superávit primario de alrededor de 1,5 o 2% permanente todos los años. A nivel ya más particular, creo que se necesitan cambiar muchos parámetros. Por ejemplo, se le está pidiendo austeridad, todas las secretarías están teniendo recortes. Sin embargo, las participaciones en los estados y municipios están creciendo 5,6% real. Y ahí está Veracruz, ¿no? Ahí hay algo mal en esa ecuación. Sí, claro. El Poder Legislativo, 3,6% términos reales de incremento cuando están pidiendo austeridad de todo el mundo. No vayan a hacer que no lo vayan a aprobar, ¿no? Mejor hay que darle su dinero. Entonces hay muchos parámetros, muchas reglas que se necesitan renegociar. Obviamente los estados y municipios no se van a dejar, pero si vamos a estar pidiendo austeridad al gobierno, yo creo que es a todos los niveles de gobierno. No y los tres más, poderes, ¿no? Y los tres poderes. Porque ahí vimos los boletos de avión de 1,5 millones de pesos de una senadora. Pero bueno, les agradezco mucho que hayan estado aquí y por supuesto pues ya los estaré buscando tanto para radio como para mantener esta discusión porque apenas comienza el estire y jale de la cobija, que es lo que nos va a ocupar en los siguientes meses en México. Gracias. Al contrario, un placer. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.